Pasamos, señorías, al punto quinto del orden del día. Propuesta de toma en consideración de la proposición de ley de información a los consumidores y usuarios sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y para leernos el acuerdo del Consejo de Gobierno conforme al criterio contrario del mismo tiene la palabra la secretaria primera. María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia de Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 9 de mayo de 2017, ha aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-17 PPL3 de información a los consumidores y consumidoras sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo, cuyo texto literalmente dice: el artículo 51 de la Constitución dispone que los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 27, establece que se garantiza a las personas consumidoras y usuarias de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección en los términos que establezca la ley, regulándose por ley los mecanismos de participación y el catálogo de derechos de estas. Asimismo, en su artículo 58.2 cuarto, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina que la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1, 11 y 13 de la Constitución sobre la defensa de los derechos de los consumidores, la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones. En el ejercicio de esta competencia en materia de consumo se ha aprobado la Ley 3/2016 de 9 de junio para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, que tiene por objeto garantizar la protección de las personas consumidoras y usuarias, regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe facilitar en la suscripción de préstamos o créditos hipotecarios sobre una vivienda. En la misma se establece de forma pormenorizada toda la información y documentación que deben proporcionar las empresas prestamistas a las personas consumidoras y usuarias y a las garantes, en su caso, en la contratación del préstamo o crédito hipotecario, determinando unos criterios de actuación de las empresas prestamistas y los servicios de intermediación y la necesidad de que faciliten explicaciones adecuadas y evalúen la solvencia de los prestatarios. Así, en el apartado 1 de la disposición adicional tercera, la Ley 3/2016 de 9 de junio obliga a las empresas prestamistas a notificar de forma expresa y fehaciente a la persona titular del préstamo y a la persona garante de la operación cualquier circunstancia modificativa o extintiva del préstamo hipotecario que se produzca tras la firma del mismo. Igualmente, en su apartado 2, regula la necesidad de comunicar de forma expresa y fehaciente a la persona consumidora titular del préstamo y a la persona garante, en su caso, el nombre, dirección y todos los datos necesarios para la completa identificación del nuevo acreedor hipotecario en caso de que tenga lugar la transmisión del préstamo hipotecario por la empresa prestamista. Además, en el apartado 3 se establece que cualquier requerimiento o comunicación que con carácter previo a la ejecución del préstamo hipotecario realice la empresa prestataria ante un eventual incumplimiento de la obligación de pago por parte de la persona consumidora y usuaria titular del préstamo sea notificado de forma expresa y fehaciente a la persona garante de la operación. Se trata, como se ha indicado anteriormente, de medidas legales de protección a las personas consumidoras y usuarias y a las garantes, en su caso, que operan no solo en la contratación del préstamo hipotecario, sino durante la vida o al final del mismo. La titulización es una operación o sistema en virtud del cual un activo o conjunto de activos se transfiere a una entidad que está separada del originador y que se ha creado o sirve para la titulización o el riesgo de crédito de un activo o conjunto de activos o parte de los mismos que se transfiere a los inversores en valores, participaciones en fondos de titulización, otros instrumentos de deuda o derivados financieros emitidos por una entidad que está separada del originador y que se ha creado o sirve para la titulización. En la actualidad, el régimen jurídico de las titulizaciones, los fondos de titulización, los requisitos para su constitución y extinción y los de las sociedades gestoras de fondos de titulización aparecen regulados en la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de la
financiación empresarial, estando sujetos al régimen de supervisión y sanción a cargo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pero esta normativa reguladora de la titulización de los préstamos y créditos no establece la obligación de informar al deudor cuando se produce una cesión del préstamo de un fondo de titulización. Al margen de dicha normativa, el artículo 149 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley hipotecaria, establece que el crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1526 del Código Civil. La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Por tanto, no se contempla en esta norma la exigencia de dar conocimiento al deudor de la escritura pública de cesión. En la práctica, y aunque el artículo 242 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el reglamento hipotecario, es actualmente la única norma estatal que establece la obligación de la notificación de la cesión al deudor, salvo que hubiera renunciado a este derecho en escritura pública, lo cierto es que no se establece una información pormenorizada en relación con dicha cesión, de modo que la persona deudora no se encuentre desprotegida en determinadas situaciones. Ello motivó, como se ha indicado, que dicha cuestión fuese regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2016 de 9 de junio. En consecuencia, la materia que se propone legislar con la proposición de ley ya ha sido objeto de regulación en dicha norma, de tal modo que la aprobación de la misma supondría la regulación de una materia por dos normas con rango de ley que además resultarían contradictorias entre sí en algunas cuestiones, como en el establecimiento de plazos diferentes para una misma obligación de información, puesto que la Ley 3/2016 de 9 de junio dispone un plazo de 10 días hábiles y la proposición de ley de 5 días hábiles. La regulación contemplada en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2016 de 9 de junio es menos pormenorizada que la prevista en la proposición de ley, que contiene varios artículos, pero es a la vez más general, dado que abarca no solo a la cesión del préstamo o crédito debido a la titulización y transmisión de la totalidad de los títulos, sino a la cesión o transmisión del préstamo o crédito que haya podido tener lugar por cualquier otro negocio jurídico, casos en los cuales el consumidor tiene igual derecho de información para conocer cuál es su acreedor. Igualmente, en cuanto al contenido de la información sobre la cesión de créditos a fondos de titulización, siendo la establecida en el apartado 2 de la referida disposición adicional menos exhaustiva que la establecida en la proposición de ley. La finalidad es la misma, que no es otra que la completa identificación del acreedor hipotecario, siendo en el desarrollo reglamentario cuando se procederá a establecer dicha regulación pormenorizada. Además, la Ley 3/2016 de 9 de junio prevé que la información ha de facilitarse no solo al deudor hipotecario, sino también al garante, en el caso de que exista, por lo que el ámbito subjetivo de la protección es mayor que el previsto en la proposición de ley, que solo contempla la información que se ha de facilitar a la persona prestataria. Por otra parte, la Ley 3/2016 de 9 de junio es de aplicación a las empresas prestamistas, considerando como tales, según el artículo 4c, a cualquiera de las entidades de crédito numeradas en el artículo 1.2 de la Ley 10/2014 de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y a toda persona física o jurídica que, no siendo entidad de crédito, realice de manera profesional una actividad consistente en la concesión de préstamos hipotecarios sobre una vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 1a de la Ley 2/2009 de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. La proposición de ley solo obliga a las entidades bajo supervisión del Banco de España, con lo que también es más limitada en este aspecto. En la proposición de ley se está regulando la obligación de información al consumidor en el caso de transmisión de préstamos, tanto hipotecarios como no hipotecarios, sin tener en cuenta que los requisitos que haya establecido la normativa reguladora de estos últimos pueden ser muy distintos de la de aquellos. Además, la problemática social que en la práctica se está produciendo atañe a la titulización de los préstamos y créditos hipotecarios y no a otros productos financieros, por lo que es cuestionable que sea necesario establecer en una misma norma la regulación de productos de distinta naturaleza. En relación con el control e inspección de las obligaciones de información previstas en la proposición de ley, una previsión similar también está contemplada en la disposición final primera de la Ley 3/2016 de 9 de junio. Por último, en cuanto al régimen sancionador, el artículo 20 de la Ley 3/2016 de 9 de junio ya establece el régimen aplicable a esta materia.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Salud y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de mayo de 2017, acuerda, primero, manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-17 PPL3 de información a los consumidores y consumidoras sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla, 9 de mayo de 2017, doña María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia de Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias, secretaria primera. Una vez conocido por el Pleno el informe contrario del Gobierno a la toma en consideración, y para hacer la presentación de esta proposición de ley tiene la palabra en nombre del Grupo de Podemos Andalucía el señor Moreno de Acevedo. Señor Moreno. Señoría, tiene la palabra. Señor presidente, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, señorías. Buenas tardes a las personas, consumidores y usuarias andaluces y andaluzas que nos estén siguiendo en directo o que vean esto en diferido. Les ruego que me presten atención y conocerán una historia muy curiosa al respecto de la materia objeto de esta proposición de ley. No estamos acostumbrados a escuchar informes negativos del Gobierno de esa extensión y con esa profundidad y detalle. Parece una materia menor, como dice el informe del Consejo de Gobierno, algo que ya está regulado en una disposición adicional y que parece que es suficiente para garantizar el derecho de información al consumidor. Miren ustedes, se dice que la información es poder y en estos momentos no es solo eso. La información es la posibilidad de ejercitar derechos, la información es dinero y, en este caso, la información vale vidas, porque lo que se juega a un consumidor usuario en esta materia es su vivienda habitual. La historia de las titulizaciones hipotecarias arranca en el siglo XIX. Nuestra legislación hipotecaria, una de las más perfectas del mundo, junto con nuestra legislación registral, ya regulaban la posibilidad de que los emisores de créditos, para no tener que acudir a ampliaciones de capital en el caso de ser sociedades anónimas, emitieran bonos y cédulas hipotecarias, se vendieran en los mercados con unas condiciones muy básicas. El troceo de esa gran hipoteca o de esas múltiples hipotecas debía de quedar perfectamente numerado e identificado. No se podían emitir esos bonos o esos títulos valores por un interés superior al que estuviera cobrando el banco al deudor, y además eso garantizaba cierto margen de maniobra y de precaución a la entidad emisora. Y lo más importante, esas emisiones, esas conversiones de las hipotecas que son derechos reales que se inscriben en el registro y en ese momento se generan, debían de inscribirse en nota marginal en el registro de la propiedad. Cuando uno pide su finca, la información de su finca, su certificación literal, pues aparece un margen en las hojas del registro donde hay informaciones anexas. ¿Por qué debía de inscribirse esa titulización de la hipoteca hasta el año 2003 y por qué esa información era básica para todos, porque el registro es un órgano público, pero también para la entidad y sobre todo para el hipotecado o para los consumidores? Pues porque el registro, que establece el principio de prioridad en el tiempo y de mejor derecho, evitaba así la doble venta o la triple venta. Una célula o un bono hipotecario te permite y te ha permitido siempre poder ejecutar tu trocito de préstamo si no te pagan. Si tú has invertido 1.000 euros en una hipoteca de 5 o 6 millones de euros de una gran empresa, si no te pagan puedes ejecutarla. Y la garantía de que tú eras el acreedor estaba en el registro de la propiedad y eso evitaba la doble reclamación, que a mí me demandaran en juicio, hubiera pagado y de pronto apareciera otro acreedor legitimado, intentara volver a cobrarme diciendo que a mí que me importaba lo que usted hubiera hecho y a quién lo hubiera pagado. Es tan importante esta información que la mayoría de los ciudadanos y de nosotros mismos no saben que este es el origen de la crisis financiera desatada en 2008. Un banco como Lehman Brothers, en el sistema americano, donde no existe esta información tan precisa de carácter registral como la que teníamos los europeos, había titulizado miles, millones de hipotecas, las había vendido en el mercado y el problema es que había vendido varias veces el mismo derecho de hipoteca. En algunas ocasiones hasta 4 veces. Cuando Lehman Brothers quiebra, en el Tribunal de Quiebras de Nueva York, sobre 480.000 millones de dólares solo aparecieron 80.000 millones de dólares de acreedores. No aparecieron los otros 400.000. Eran inversores fundamentalmente europeos, bancos europeos, que creyendo que su sistema tenía la misma eficacia y seguridad que el nuestro, compraron esos títulos sin saber
que efectivamente estaban comprando cosas que ya se habían vendido a otros. Esa falta de información referida a este tema, a la información sobre las titulizaciones, nos ha llevado a donde estamos hoy desde el punto de vista financiero, social, democrático, estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley no es un capricho. Somos plenamente conscientes de que nosotros mismos votamos la Ley 3/2016 en este Parlamento, que con muy buena fe pretendía resolver un problema que se estaba dando ya en ese momento en los juzgados y tribunales españoles. Cuando nosotros registramos esta proposición, allá por marzo del año 2017, expusimos a la prensa, a los medios, más de 40 sentencias de juzgados de primera instancia y más de 8 sentencias de audiencias donde había llegado la materia, donde los tribunales reconocían que efectivamente, si el banco había vendido, titulizado o hecho bonos la hipoteca del deudor y lo había sacado de su balance, el banco no podía ejecutar judicialmente esa hipoteca. Tendría que venir el actual titular. Archivan el procedimiento y no tenemos constancia de que los procedimientos donde se han producido esos archivos se hayan vuelto a reiniciar por el titular original. Por dos motivos. Porque fundamentalmente son fondos de titulización que carecen de personalidad jurídica, por decirlo así, la ley, y porque es un problema para el banco comunicarle a sus inversores en esos fondos que existen algunos fallos en los pagos y, bueno, que necesitan autorizaciones especiales para demandar. La ley regula la creación de esos fondos de tal manera que el banco los saca al mercado, los hace títulos valores y se queda como administrador para cobrar a los deudores hipotecados y pagar a los inversores. Es bueno que haya créditos, que además se titulicen, como hemos dicho, proporciona al banco un capital para seguir operando, pero también es bueno que se cumplan las leyes. Y eso es lo que están haciendo los juzgados y tribunales españoles, exigiendo que sea el acreedor legítimo el que demande, y no un tercero que carece de título, porque efectivamente luego podría aparecer titular de ese bono, de su cédula, y pretender cobrar de nuevo. Miren, el asunto es tan importante y la materia, tal y como la regulamos aquí, ha tenido tantos fallos, que esta mañana yo he hecho un experimento en redes sociales. En mi Twitter, abogado, y en mi Facebook he puesto una solicitud a los ciudadanos de ayuda, diciéndole que por favor me aportaran alguna prueba, fundamentalmente a través de fotografías, donde el banco les hubiera notificado la titulización de su hipoteca, como decía nuestra ley del año 2016. Desde entonces, en Andalucía, se han seguido concediendo hipotecas y en un simple vistazo al registro de la Comisión Nacional de Mercado de Valores me encuentro con más de 20 y tantos fondos constituidos desde esa fecha. Es imposible que no haya miles de hipotecas andaluzas que se han titulizado. Bueno, pues a esta hora, más de 25.000 pantallazos y visiones de esas pequeñas solicitudes de ayuda en las redes sociales y no ha aparecido nadie que haya sido capaz de decirnos, sí, a mí me lo ha comunicado el banco. Es imposible que esta ley podemos decir que haya sido efectiva. La ley es muy sencilla. Cualquiera que le haya echado un vistazo al cuaderno de la sesión de este pleno, bueno, pues se va a encontrar simplemente con 7 artículos. Mire usted, cuando uno vaya al banco, el banco tiene la obligación de darle la información sobre quién es el titular, dónde está su hipoteca, bajo qué número y cómo proporcionarle esa información al consumidor. ¿Por qué hemos puesto un plazo de 5 días? Pues porque el plazo de 10 días al consumidor al que le han ejecutado no le sirve, porque tiene 10 días para responder a la demanda de ejecución hipotecaria y poder oponerse. Si el banco le notifica el último día, a su defensa no le va a dar tiempo a aportarlo al juzgado. E insisto, estamos hablando de procedimientos judiciales donde los jueces están sentenciando y fallando a favor de los consumidores y usuarios cuando logran demostrar que efectivamente el banco no es el titular legítimo. La situación es dramática, porque cuando uno es consumidor y usuario y no puede pagar, y les recuerdo otra cosa importantísima, este país era el primero en el ranking mundial en la tasa de pagos de hipotecas, por debajo del 0,8%. En Japón estaban en el 1,2% durante las 3 décadas anteriores. Es decir, los deudores españoles cumplen fielmente sus deudas. Y los deudores bancarios españoles se han visto sometidos a cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento, es decir, a todo tipo de tropelías por las entidades financieras, confirmadas tanto en nuestros tribunales de instancia como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, no es un capricho. De verdad, los ciudadanos españoles han intentado cumplir sus obligaciones. No estamos diciendo que no se paguen las deudas, estamos diciendo que se garanticen los derechos básicos que están recogidos en las leyes. Y estamos diciendo que lo que hay ahora mismo es la posibilidad de intentar entrar en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y encontrarte con archivos de 400, 500 páginas
donde cada una de ellas contiene un mínimo de 100 líneas de código alfanumérico, porque la Ley de Protección de Datos impedía meter los datos del titular de la hipoteca, y que además no son rastreables con ningún motor de búsqueda, porque la publicación que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores es en un PDF fotográfico. Si esta información que tienen las notarías y los bancos que constituyen los fondos estuviera colgada en un archivo de lectura, cualquier ciudadano entraría y buscaría en una tarde su hipoteca, pero no puede hacerlo. Y que no puede hacerlo, y que no puede aportar ese escrito que los juzgados están reconociendo que le sirve para parar momentáneamente una ejecución, porque está en su pleno derecho, significa que la ejecución sigue y que probablemente terminará perdiendo su inmueble. Cuando algunos juzgados empezaron a dictar estas sentencias hace ya 2 o 3 años, la banca planteó que eso era una auténtica locura, porque podían quebrar el sistema continental de préstamos, ya que la falta de legitimación judicial es un requisito tan esencial que puede provocar la nulidad de la ejecución hipotecaria. Les ruego que mediten su discurso y su decisión. Gracias, señor Moreno de Acevedo. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tomará la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida a los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la señora Cortés Jiménez. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quisiera saludar al conjunto de diputados y diputadas que se encuentran hoy en este salón de pleno y también al público que nos acompaña. Tenemos presencia de cordobeses que quería saludar directamente desde esta tribuna. Bien, el debate que nos plantea hoy aquí el Grupo Parlamentario de Podemos y el portavoz que ha hecho de portavoz de esta proposición de ley, con el que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está de acuerdo, porque lo que abunda no daña, es el correlato de una estafa protagonizada por una alianza entre el bipartidismo y el capitalismo inmobiliario español. De suerte que a lo largo de décadas se convirtió un derecho humano como es la vivienda en una mercancía, y de suerte que además se convirtieron esta compra de vivienda a través de hipotecas en una manera de alimentar el capitalismo especulativo. Y tenemos varios ejemplos de cómo esto ha sido así. El de la titulización de las hipotecas es uno, pero también se titulizan los fondos de pensiones o otras cuestiones fundamentalmente por parte de la banca. Y esto forma parte de una gran estafa que convirtió, insisto, el derecho humano a la vivienda en una mercancía, que además hizo que centenares de personas o de familias se hipotecaran prácticamente de por vida, mientras el capitalismo estaba haciendo negocio con esta conversión de la vivienda en una mercancía. Y ello a pesar de que teníamos leyes que, en principio, deberían de haber protegido a los ciudadanos y ciudadanas de esta estafa. Leyes de derechos de las personas consumidoras que obligaban a las entidades financieras a dar información, pero que no daban. Leyes de derecho a la vivienda, como había en Andalucía, pero que los gobiernos permitieron que hubiera cientos de miles de desahucios, a pesar de que había leyes que en principio protegían ese derecho humano a la vivienda. O la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores de Andalucía, que planteaba como pilares fundamentales, o plantea como pilares fundamentales de esa ley, la defensa y protección de los consumidores y el derecho a la información. Bien, nada de eso sirvió, desde luego porque no había voluntad política de los gobiernos para que sirviera, para no convertir la vivienda en una mercancía. Era un objetivo claro de la oligarquía, consentida por los gobiernos, y hasta aquí hemos llegado. Con una realidad, efectivamente, de que hay cientos de familias, cientos de miles de familias que han perdido su vivienda y que algunas de ellas, además, lo han hecho a través, cuando ya su préstamo hipotecario estaba en otras manos con esa titulización. Ahora se está tratando también de hacer el negocio con la vivienda ya de otra manera.
Si en el año 92 era el Partido Socialista el que abrió la puerta con una ley de régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización, en el año 1992 abrió esa puerta al capitalismo especulativo, concretamente en el terreno de la vivienda y de los préstamos hipotecarios, ayer fue el Partido Popular modificando las SOCIMIS y permitiendo que fondos buitres, fondos de inversión, fondos con personalidad jurídica que lo que quieren es especular, puedan quedarse con vivienda para el alquiler. Es decir, otra vuelta de tuerca más a lo que supone la mercantilización de la vivienda y hacer el negocio con un derecho fundamental, un bien esencial como es el de la vivienda. Así que nosotros estamos de acuerdo desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con esta proposición de ley que hace el Grupo Parlamentario de Podemos. Creemos que mejora los textos que pueda haber en vigor de manera clara. Insistía que lo que abunda no daña, pero nosotros queremos poner el dedo o el foco en qué ocurre, por qué pasa que hay leyes que aprueba este Parlamento o el Congreso de los Diputados, pero que los gobiernos no ponen en marcha. No se preocupan de que las leyes se cumplan y de que aquellos que no las cumplan pues tengan una sanción. Porque esto es muy grave, señorías, desde el punto de vista de la calidad democrática y también del papel del Poder Ejecutivo. Si el Parlamento aprueba aquí una ley sobre derechos de las personas consumidoras que obliga a las entidades a dar información, el Gobierno tiene que velar por que esa ley se cumpla y no puede mirar para otro lado cuando estafan a ciudadanos de su comunidad autónoma con las preferentes o titulizando hipotecas o alterando el precio de la vivienda. Y ante esto es ante lo que también los Gobiernos deben de responder. Porque se podrá decir, como se abunda o se plantea en el informe del Consejo de Gobierno, que esto ya está previsto en una ley. Y la pregunta es, pero señoría, ¿se acuerda el Gobierno de que esa ley se cumpla? ¿Se están dando información ahora a las hipotecas que se firman una vez que se aprobó la Ley 3/2016 de que esa información llegue a los ciudadanos? ¿O el Gobierno espera que sean los ciudadanos, con el desequilibrio de poder tan impresionante que hay entre el poder financiero y una persona que va a pedir un préstamo, a que sea el que tire de remolque de un Gobierno para que la ley se cumpla? Es imprescindible, señorías, que las leyes que aprueba este Parlamento sean cumplidas por el Gobierno. Una estafa que debe de tener fin. Y esta es una ley que puede permitir hacerlo. Y, desde luego, si es un Gobierno que se pone a la cabeza en el cumplimiento de las leyes. Porque no sé lo que opinará el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que es quien sostiene o puede sostener la mayoría del Gobierno. Esto también les concierne a ustedes como grupo parlamentario, el que las leyes que aprueba este Parlamento se cumplan y la exigencia al Gobierno de que se haga. Pero, desde luego, el Partido Socialista, que es el que tiene el Gobierno y tiene una amplia representación en este grupo parlamentario, debería de, a nuestro juicio, aprender del margen de mejora que ha tenido cuando ha tenido que afrontar problemas tan gravísimos y conculcación del derecho humano tan grave como el que se produjo con la vivienda. Y en lugar de ser complaciente y decir que esto ya está hecho, aunque sabe que la ley no se cumple y sabe que esa información no se está suministrando a los ciudadanos, tener la oreja un poquito más amplia para recibir la información o las propuestas que puedan venir de los grupos parlamentarios. Esta, en este caso, como la que pueda venir mañana del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre otra cuestión relativa a este asunto. Es decir, aprender de dónde se han podido equivocar y dónde se han equivocado, dónde miraron para otro lado cuando estaba pasando un tsunami de conculcación del derecho humano a la vivienda o a la información, en este caso, de los créditos hipotecarios, y permitir que leyes como esta, que tendrán su trámite parlamentario y seguro que tienen margen de mejora, puedan poner a este Parlamento en la defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y, sobre todo, a este Parlamento exigiendo a los Gobiernos que hagan cumplir las leyes y que aquellos que no las cumplan caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Porque aquí estamos hablando de derechos, de vidas humanas y de un modelo social
para Andalucía y para España. Un modelo social en el que se respetan los derechos humanos y los gobiernos velan porque eso sea así, junto con la sociedad civil organizada y los parlamentos, o un modelo social en el que no hay defensa de los derechos humanos, no se exige el cumplimiento de los derechos humanos y que cada ciudadano o ciudadana, en función de los recursos que pueda disponer, pueda o no defenderse en un sistema de justicia que también tiene un amplio margen de mejora. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Cortés. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Interviene en su representación el señor Hernández Guay. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. La titulación de préstamos hipotecarios es un mecanismo previsto en la legislación y previsto para obtener liquidez y financiación que empezó a funcionar en España en el año 1993 de una forma generalizada, por el cual se crean sociedades gestoras, se dividen, se paquetiza la deuda y se vende a terceros, como decía, para obtener liquidez. Digamos que eso es lo que se hace. Se empaquetan los créditos hipotecarios y se vende a terceros y se transfiere la titularidad o el riesgo. El contexto en el que surgen las titulaciones de préstamos hipotecarios, como decía, a partir del año 1993, cuando se fue generalizando, es un contexto, es un periodo de una grave irresponsabilidad financiera de la sociedad en su conjunto y de los bancos especialmente. Muchas entidades de crédito, cajas de ahorro, también gestionadas por políticos, por cierto, por partidos políticos que están sentados hoy en esta Cámara, ofrecieron préstamos hipotecarios con un altísimo riesgo, préstamos hipotecarios a consumidores con un altísimo riesgo. Y este mecanismo, las titulaciones de préstamos hipotecarios, era el mecanismo para transferir ese riesgo a otras sociedades. Pero conviene diferenciar los distintos fondos de titulización que existen, porque en esta proposición de ley presentada por el Grupo Podemos Andalucía se hace una generalización, se habla en general de préstamos hipotecarios, pero hay distintos tipos de fondos de titulización y hay que aclarar esa diferencia, porque parece que todo es malo, que todos los préstamos hipotecarios son una estafa, y no es así, Existen unos fondos de titulización en los que se transfiere el riesgo, pero no se transfiere la titularidad. El acreedor sigue siendo el mismo. Se lo queda la entidad bancaria, pero la parte del riesgo es de otra sociedad. Esa es la que asume el riesgo. Y hay otros fondos de titulización que transfieren todo, transfieren la titularidad y el riesgo y la garantía. Y estos son los que realmente son opacos. Y estos son a los que se refiere el señor Moreno Yagüe, pero que no es la generalidad. No son todos. Y conviene hacer esa diferenciación. No todo es préstamos hipotecarios con un alto riesgo que se transfiere a terceros. No es la generalidad. Como decía, en estos casos en los que se transfiere la titularidad, sí es cierto que hay una opacidad. Es evidente. Y es cierto porque no existe publicidad en el registro de la propiedad. Además, desde el año 2007, las entidades de crédito no necesitan comunicar al cliente esa cesión de crédito. Esto ocurre desde el año 2007 y falta transparencia. En la página web de la CNMV, pues no se ofrece tampoco esa información a esos titulares, ¿no? Por tanto, en estos casos es cierto que existe esa opacidad y compartimos muchas de las cosas que se plantean en esta proposición de ley. Pero, como decía, no es bueno generalizar. Y además también se obvia una cuestión, es que esto ocurre no solo a consumidores, no solo a particulares, sino también ocurre con pequeñas y medianas empresas, también se encuentran en esta situación, que tienen hipotecas contratadas y que se ha cedido su titularidad y su riesgo a terceros. Pero, por tanto, también tenemos serias dudas, señor Moreno, sobre la conveniencia de abordar esto desde la perspectiva del consumo, que es lo que está haciendo con esta proposición de ley.
proposición de ley, porque aquí estamos hablando quizá de legislación estatal, estamos hablando de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, tenemos serias dudas. Ha comentado la ley que se aprobó en esta Cámara y que tanto su grupo como el nuestro participamos mediante enmiendas y fue aprobada por todos los grupos. Una ley que está en funcionamiento desde el año 2016 y que en su disposición adicional tercera de esta Ley de Consumidores, de la 3/2016, se establece en el punto 2 de esa disposición que en caso de transmisiones del préstamo hipotecario por parte de la empresa prestamista, esta deberá comunicar de forma expresa y fehaciente en el plazo de 10 días hábiles a la persona consumidora titular del préstamo y a la persona garante, en su caso, la identificación del nuevo acreedor hipotecario. Por tanto, está en la ley ya, está en el ordenamiento jurídico. Por tanto, también tenemos dudas de que sea necesaria una ley nueva. Yo creo que tenemos ya suficientes leyes. Y antes la portavoz de Izquierda Unida decía que Ciudadanos poco menos que responsable de que la ley no se cumpla, lo cual es curioso porque Ciudadanos no está en el Gobierno, Ciudadanos está en la oposición, Ciudadanos no está sentado en el Consejo de Gobierno. Pero no deja de ser curioso que se diga que la ley no se cumple y que por eso es necesario hacer otra ley. Eso es lo que se deduce, es un poco contradictorio. No necesitamos más leyes. Ya hay una ley, ya está en la ley aprobada en 2016 en esta Cámara, bien, que se cumpla, si estamos de acuerdo, que se cumpla, que se haga un reglamento. Y creo que no es necesario otra ley nueva. Sinceramente, tenemos muchas dudas de que sea necesario. Ciudadanos no se va a oponer a la tramitación de esta ley porque pensamos que es necesario una mayor transparencia para determinados casos, que no son todos, como decía al principio. Pero me gustaría llamar la atención sobre la conveniencia de hacer más leyes y más leyes y más leyes. Recordemos el plan normativo que el vicepresidente presentó de 2017 y que no se ha cumplido. ¿Qué es que no se ha cumplido? ¿Qué queremos? ¿Otra ley más? ¿Queremos añadir más? Nosotros tenemos muy claro, tenemos un acuerdo de investidura con la presidenta de la Junta de Andalucía, con el Gobierno, para sacar adelante una serie de leyes que consideramos muy necesarias. Y estamos pidiendo a gritos que vengan aquí. En algunos casos han venido, en otros casos ni siquiera se ha empezado la tramitación parlamentaria, en otros casos ni siquiera han llegado. Hablamos de la Ley de Agricultura, de la Ley de Formación Profesional, de la Ley de Emprendimiento, de la Ley Electoral, de cosas que realmente son muy útiles para los ciudadanos y muy urgentes y muy necesarias para crear empleo. Pero, sinceramente, tenemos serias dudas de que haga falta una nueva ley de titulización de préstamos hipotecarios cuando ya hay una ley de consumidores que prevé una mayor transparencia para los titulares de préstamos hipotecarios. Señor Moreno, podían haber presentado una proposición de ley de esas que no les gustan, pero podía haber sido muy adecuado, instando al Gobierno a que desarrolle un reglamento para que desarrolle esa disposición adicional y para que cumpla la ley. Hubiera tenido nuestros votos favorables, pero vamos, se lo digo clarísimamente porque es de sentido común. Es que es lo que hay que hacer, hay que desarrollar esa disposición adicional. Es que eso es lo que hay que hacer, pero no creemos que haya que desarrollar nuevas leyes. Tenemos muchas dudas respecto a eso, pero como digo, nosotros no vamos a poner palos en la rueda para que se tramite. Ciudadanos, como decía, ha exigido que vengan una serie de leyes y también a nivel nacional estamos promoviendo que se lleven a cabo iniciativas que sean realmente útiles para la ciudadanía. Y en estos aspectos, el exceso quizá, incluso de fraude también respecto a préstamos hipotecarios, queremos recordar que las cláusulas suelo ya han pasado a la historia. Y eso Ciudadanos se lo exigió al señor Mariano Rajoy, punto 16 del acuerdo de investidura. Reformar la ley hipotecaria para establecer la prohibición de las cláusulas suelo. Esto está en vigor ya. Esto está en vigor. Y los españoles afectados por las cláusulas suelo, que eso sí es una estafa, sin duda, están recuperando su dinero por un procedimiento ágil, extrajudicial y gratuito y en efectivo. Esto pensamos que es una medida muy positiva y hay que llevar, creemos, este tipo de iniciativas, pero no nuevas leyes y nuevos asuntos que realmente no son palpables para la ciudadanía.
En definitiva, no nos vamos a oponer a la tramitación de esta proposición de ley, aunque, como le decía, señor Moreno, tenemos muchas dudas respecto a cómo se ha orientado y respecto a lo que realmente sería útil para los andaluces. Si lo orientamos desde el punto de vista del consumo, lo más adecuado sería un reglamento que desarrolle la disposición adicional. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista, para el Grupo Parlamentario Popular y para su diputado, el señor García Anguita. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Comparezco en esta tribuna para indicar el voto de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en la proposición de ley presentada por el Grupo Podemos Andalucía en relación a la información a los consumidores y consumidoras sobre la titulización de préstamos hipotecarios de este tipo. Una proposición que entendemos que es buenísima, una proposición que entendemos que es bueno porque todo aquello que sea más información para las personas consumidoras es importantísimo. Una proposición que, aunque decía el señor Yagüe que allá por el siglo XIX se empezó a titulizar los créditos, nosotros creemos que cuando realmente se empieza a masificar esa titulación es a partir de la crisis, de la grave crisis económica de finales del año 2007, muchas gracias, en la que los bancos, que nunca pierden, vieron que con esa crisis había muchos españoles que no pagaban sus créditos y, por tanto, decidieron, con sus aspectos jurídicos, titularizar, transferir esos créditos a otros inversores para diversificar el riesgo y así perder menos. Una proposición de ley que realmente lo que pide es que cuando un deudor hipotecario, la entidad bancaria transmite ese crédito, reciba la información necesaria, señor Yagüe, que se diga a quién se ha transferido ese crédito, en qué condiciones, en qué fecha, por cuánto tiempo, para que realmente sepa dónde está en cada momento el crédito que era el que paga. Pero lo mismo que le digo, que es una proposición de ley importante, porque todo lo que sea información a los consumidores es importante, también le digo, como ha dicho el señor portavoz de Ciudadanos, que se aprobó por este Parlamento una ley, la Ley 3/16, de 9 de junio, en que la materia que usted pretende regularizar con su proposición de ley es la misma. Una ley que se trabajó en la Comisión de Salud, que yo presido, en la que la ponencia hizo un trabajo exhaustivo, los 5 representantes, los 5 ponentes de los 5 grupos parlamentarios, se hicieron un número importante de enmiendas y se llegó al Pleno y se votó por unanimidad por parte de los 5 grupos que representamos a Andalucía en este Parlamento. Pero sí es cierto, señor Yagüe, que aunque se aprobó esa ley decía que tenía 3 meses para su entrada en vigor. Se publicó en el BOJA el día 16 de junio de 2016 y, por tanto, entró en vigor el día 16 de septiembre de ese mismo año. Y hay cosas que se están incumpliendo después de transcurrido casi año y medio desde la entrada en vigor de dicha ley. Así, por ejemplo, esa ley recogía la creación del Tribunal Arbitral Andaluz para ejecución hipotecaria y desahucio, un tribunal que sería fundamental para defender a los consumidores y usuarios, a las personas consumidoras que en esos créditos hubieran pagado o no pagado y que tuvieran problemas con la entidad bancaria. Todavía, después de más de 17 meses de la entrada en vigor de dicha ley, todavía, señora consejera, no se ha creado el Tribunal Arbitral Andaluz para ejecuciones hipotecarias y desahucios. También se decía en esa ley que en un plazo de 3 meses, se redactaría el contrato de préstamo hipotecario de confianza. Un contrato que sería redactado, formarían parte de esa redacción la Organización de Consumidores y Usuarios, las organizaciones sindicales, empresariales,
el Colegio Notarial y los colegios registradores de Andalucía Oriental y Occidental. Han pasado, como decía, 18 meses, no 3, y todavía no se ha concretado, no se ha redactado, no se han reunido siquiera para la redacción de ese contrato de préstamo hipotecario de confianza. Esto quiere decir que, lo que decía el señor Yagüe, sí es cierto que se hace una ley en 2016, que se lleva a comisión, que se crea la ponencia, que se trabaja de forma exhaustiva por los 5 ponentes de los 5 grupos, que aportan un número importante de enmiendas, que discuten las enmiendas, que vienen al Pleno, una consensuada, otra abierta, que se debate en el Pleno, que se aprueba esa ley y que han pasado 17 meses y medio desde su entrada en vigor y que esa ley no se cumple. De ahí que entendamos perfectamente la propuesta que el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía hace hoy, trayendo una proposición de ley de defensa de los consumidores y usuarios para que tengan más información cuando se produce una titulización del crédito hipotecario de cualquier tipo. Pero, señor Yagüe, nos encontraríamos que en Andalucía tendríamos 2 normas con rango de ley que regularían la misma materia. Por ello, nosotros no podemos dar el voto afirmativo a la tramitación de la ley. Tenemos que abstenernos porque lo mismo que reconocemos con claridad, que la ley que se aprobó en 2016 sigue sin ejecutarse, que la Junta de Andalucía y la Consejería correspondiente, Sanidad y Consumo, no ejecuta los acuerdos de esa ley. Sí es cierto que la ley existe, que la ley se aprobó en pleno, que la ley se promulgó, que la ley se publicó en el BOJA y que la ley entró en vigor a los 3 meses. Por tanto, sería encontrarnos en Andalucía con 2 normas de rango de ley que regularía la misma materia. Por ello, lo decía el portavoz de Ciudadanos, quizá hubiera sido mejor, en vez de una proposición de ley, una proposición de ley para exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que ejecutara la Ley 3/2016 de 9 de junio. La ley aprobada con el consenso de todos los grupos, con el trabajo de los 5 ponentes de los grupos y que, por tanto, para eso está. De todas maneras, yo quiero terminar mi intervención diciéndole que siempre ocurre igual. Llevamos 40 años en Andalucía en que los grupos políticos trabajan en comisión, trabajan en ponencia, venimos al Pleno, aprobamos las leyes y luego la Junta de Andalucía del PSOE no las ejecuta, no las cumple. Esto es un ejemplo de ello. Nosotros sabemos que llevan muchos años gobernando, llevan cerca de 40 años gobernando el Partido Socialista Obrero Español, la Junta de Andalucía. Pero yo le pediría, señor Vargas, con todo respeto, señor Vargas, que usted es el portavoz de Sanidad y Consumo, le pediría a su equipo a su Consejo de Gobierno del partido que usted sustenta, su partido sustenta a ese equipo de gobierno, a ese Consejo de Gobierno, que las leyes están para acatarlas y que si una ley se aprueba su tramitación, se lleva a la comisión correspondiente, se crea la ponencia, se trabaja por los 5 ponentes para que esa ley sea lo mejor posible, se debate entre ellos, se lleva al Pleno, se aprueba en el Pleno, lo normal es que después de entrar en vigor se ejecute. Y aquí estamos a 18 meses, año y medio después de su entrada en vigor y seguimos sin constituir el Tribunal Arbitral Andaluz para ejecuciones hipotecarias y desahucios tan importantes para evitar esos desahucios y seguimos, después de 18 meses, sin redactar, de acuerdo con esas organizaciones, el contrato de préstamo hipotecario de confianza que daría confianza, nunca mejor dicho, a los consumidores y usuarios andaluces. Pero está visto que el Partido Socialista Obrero Español solo se acuerda de los consumidores y usuarios cuando hay campaña electoral. Lo único que ha hecho la Junta de Andalucía en este último año y medio, después de aprobar esa ley, es que no podemos decir consumidores y usuarios, hay que decir personas consumidoras. Eso es lo único que la Junta de Andalucía y su presidenta se han preocupado por los consumidores y usuarios de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno a continuación para el Grupo Parlamentario Socialista y, en concreto, para su diputado, el señor Latorre Ruiz. Señoría. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
señorías. Le agradezco, consejera, que esté en este debate. Durante estos últimos años, la falta de información y la falta de transparencia que tenían las personas a la hora de firmar un préstamo hipotecario que les permitiese comprar una vivienda en la que poder desarrollar su vida, unido esto a los abusos que se han venido cometiendo por parte de algunas entidades financieras, han provocado que efectivamente el Gobierno de la Junta de Andalucía haya regulado y haya tomado medidas e iniciativas para impedir, siempre en el ámbito de sus competencias, este tipo de prácticas abusivas. Una de estas prácticas que se han venido cometiendo con total tipo de impunidad tiene que ver con la titulización de las hipotecas, que al final, como se ha dicho aquí, no es otra cosa que coger una hipoteca o un conjunto de hipotecas, juntarla en un mismo paquete y venderla a un tercero. Esto, que está permitido por la ley, que en principio no tendría por qué causar ningún problema, hemos visto durante este tiempo, lo hemos visto todos, que efectivamente causa problemas, y causa problemas importantes. Y lo causa porque la gran mayoría de las entidades financieras no informaban en este caso al hipotecado de que estaban vendiendo su hipoteca. Y si además de esto, de que no informaban al hipotecado, se une a que el consumidor, a que la persona, que el ciudadano tenía que pasar por un proceso de ejecución hipotecaria, tenemos al final, como se ha dicho aquí, una mezcla perfecta para que exista un problema que indudablemente teníamos que resolver. Esta es la intrahistoria, señor Moreno, es el resumen de lo que usted ha venido a contar aquí y efectivamente, señor Moreno, efectivamente la historia es así. Lo que ocurre es que, como siempre le pasa a su grupo parlamentario, como siempre le pasa a Podemos, es que ustedes no han contado toda la verdad. Porque para que los ciudadanos sepan toda la verdad, señor Moreno, usted debería de subir aquí en la réplica y decir que la propuesta de ley que usted trae, que llega esta tarde aquí al Parlamento de Andalucía, es una propuesta que llega tarde y además, señor Moreno, con toda la humildad se lo digo, además se queda corta a la hora de proteger a los ciudadanos. Y quiero explicarle por qué llega tarde, y usted lo sabe perfectamente porque hemos tenido la oportunidad de hablar de este asunto. Mire, hace 3 años, señor Moreno, en el año 2015, el Gobierno de Andalucía ya era conocedor de este problema y tomó una decisión, la mejor que podía tomar un Gobierno, que es desarrollar una ley para que estos casos no vuelvan a darse en Andalucía y si se dan o se vuelven a dar, poder imponer una sanción. Aquí está, esta es la ley, usted la conoce bien, la Ley 3/2016 para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. Y esta ley, que fue aprobada hace un año, garantiza a través de su disposición adicional tercera, a la que todos se han referido, ¿verdad, señor Moreno?, que usted también conoce, garantiza a través de esta disposición que cada vez que una empresa prestamista, un banco, decide vender la hipoteca de un consumidor, tiene que informar y tiene que notificárselo a esta persona titular del préstamo, que es precisamente lo que ustedes están pidiendo con esta nueva proposición. Una ley, esta, la 3/2016, vuelvo a insistir, que además obliga a informar sobre todos los datos de la nueva empresa que haya adquirido el préstamo hipotecario, de manera que los ciudadanos no se sientan absolutamente desprotegidos. Por tanto, son medidas de protección, señor Moreno, no solo cuando se va a firmar el préstamo hipotecario, sino con todo lo que puede ocurrir en la vida del préstamo, porque cuando alguien firma un préstamo, señor Moreno, puede estar 25, 30 o 40 años, en este caso, pagando el crédito hipotecario. Por eso digo, señor Moreno, que la proposición que presentan ustedes llega concretamente 2 años tarde de que se tramitara la ley a la que me estoy refiriendo.
Y le he indicado anteriormente que, además de tarde, creemos que ustedes en esta proposición se han quedado cortos a la hora de proteger a los ciudadanos. No sé si es por desconocimiento, pero ¿qué ocurre, señor Moreno, cuando una hipoteca o se cede una hipoteca, pero que no es en régimen de titulización? ¿Acaso no tiene el consumidor derecho a saber quién es el nuevo acreedor? Porque la ley del 2016 lo recoge, su proposición de ley no lo recoge. ¿Qué ocurre en el caso de que la información tenga que darse a los avalistas? Su ley no recoge ese derecho. La ley del año 2016, que ha aprobado esta Cámara, sí recoge ese derecho. Pero es que, además, han olvidado que todas las empresas que hacen hipotecas no son bancos. Es decir, que hay empresas prestamistas, personas físicas y personas jurídicas que pueden dedicarse a esta actividad y que pueden, en este caso, desarrollar, como digo, la venta de hipotecas. Porque estará usted de acuerdo conmigo, señor Moreno, que si el prestamista es una persona física o una persona jurídica que no sea una entidad bancaria, pero que se dedique, en este caso, a dar hipoteca y las venda, tendrá el consumidor derecho, ¿verdad?, también a estar informado. Nosotros creemos que sí, señor Moreno, y desde luego así está regulado en la ley del 2016. Por tanto, insisto, han llegado ustedes tarde y además se han quedado cortos en la protección de los derechos. Todo, señor Moreno, todo lo que ustedes quieren regular con esta proposición de ley está regulado ya en la Ley 3/2016. Todo lo que ustedes quieren regular. Y mire, hace 2 años efectivamente se tramitó esta ley de la que estoy hablando y se aprobó la disposición adicional tercera, que es donde garantiza todos estos derechos de los que yo estoy hablando. Ustedes existían como grupo parlamentario. Usted era parlamentario del grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Si le parecía mal esta disposición adicional tercera, ¿por qué no presentó ninguna enmienda? ¿Por qué no presentó ninguna enmienda? Si le parecía mal hace tan solo 1 año y medio. Pero es más, es que ustedes votaron a favor. Es que la ley salió aprobada por unanimidad de esta Cámara, señor Moreno. Entonces, eso tienen que hacérselo ver. Y quiero contarle algo que creo que usted sabe, porque además es jurista como yo. Usted sabe que si aprobamos su proposición, derogaríamos la ley anterior. Por tanto, estaríamos quitándolo derechos que ya están reconocidos en esta ley, señor Moreno, y estaríamos sustituyéndole por su texto. Es así, señor Moreno, usted es jurista y sabe perfectamente que es así, aunque suba aquí y quiera hacernos creer lo contrario. Y además, precisamente porque usted es jurista, señor Moreno, sabe que la irretroactividad de las normas es un derecho o un principio constitucional y un principio general del derecho básico de un país democrático y moderno. Artículo 9.3 de la Constitución y 2.3 del Código Civil. Y usted lo sabe. Y, sin embargo, plantean la retroactividad en su disposición transitoria y en el artículo 3. Por eso, señor Moreno, evidentemente no podemos estar de acuerdo con su texto. Y mire, voy terminando. Nosotros no queremos, de verdad, nosotros no queremos tumbarle ninguna iniciativa, sino que además le pedimos siempre diálogo y le pedimos rigor. El diálogo lo van a tener siempre, señor Moreno. Creo que además el propio Gobierno de Andalucía le ha llamado para poder dialogar sobre el decreto que se va a desarrollar en desarrollo de esta disposición adicional tercera de la ley. Lo que le pedimos, señor Moreno, porque se lo pedimos siempre, es que colaboren ustedes con el Gobierno. El Gobierno le ha llamado, colaboren con el Gobierno en el desarrollo de ese decreto. Miren, en Andalucía, señorías, y termino, hay ciudadanos que lo han pasado muy mal frente a los abusos bancarios, aquí en Andalucía y en el resto de España. Y desde luego, el Partido Socialista, señor Moreno, y a todas sus señorías, quiero que les quede muy claro, el Partido Socialista va a estar siempre frente a los abusos de la banca. Por eso hoy en Andalucía hay una ley que permite proteger a los ciudadanos cuando van a firmar una hipoteca. Y por eso hoy en Andalucía hay un Gobierno que se encarga de vigilar que las normas se cumplan. Por eso hay un Gobierno dispuesto a desarrollar un decreto. En el PSOE, en el Partido Socialista, señor Moreno, siempre van a contar con un partido abierto al diálogo, con la mano tendida, para evitar por todos los medios que se puedan cometer abusos sobre los ciudadanos por parte de la banca. Pero siempre lo hacemos desde el rigor
y llegando al máximo de nuestras posibilidades legales. La prueba, señor Moreno, y termino, es esta ley que salió aprobada por... Gracias, señoría. Para cerrar el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de información a los consumidores y consumidoras sobre la titulación de préstamos hipotecarios y de otro tipo, tiene la palabra el diputado señor Moreno de Acevedo. Señora vicepresidenta, muchas gracias. Bueno, pues tras escuchar sus intervenciones se me ha ocurrido otra ley. La ley de protección de los diputadas y diputados de este Parlamento que no se enteran de nada. ¿Vale? Vamos a ver, he empezado diciendo que es una cuestión de información vital, que el problema de la cesión de derechos sobre las deudas es el origen de la crisis financiera de 2008, de todo. No parecen haberse enterado. Que no es un problema menor. Les hemos dicho que, bien, si votamos esta ley de 2016, que no funciona, no hemos llegado tarde, no funciona. 26.000 pantallazos llevaba el tuit diciéndole a todos los andaluces que pudieran verlo, por favor, si algún banco desde 2016 aquí les ha notificado la titulización de su hipoteca, cuélguenlo en la red. Ni uno ha aparecido. He recibido un mensaje privado de un señor que me enseña que el banco le contestó en 2014 cuando le dijo que le quitaran la cláusula suelo, que el banco le contesta que no puede porque ha titulizado la hipoteca y ya no es suya, ya no pueden quitarle la cláusula suelo. Lo único que he conseguido en todo el día. En serio, no tienen ni una sola prueba de que esto se haya cumplido. Traemos esta ley porque la ley no se cumple, la votamos, claro, pero es que no se cumple, es completamente ineficaz. Entonces, no hay pero que sí, que la hemos aprobado, pero que no hay ningún problema en modificar las leyes y en derogar las leyes anteriores. Y además, en lo que esta ley que tramitáramos y aprobáramos se oponga a la anterior, pues la anterior no vale, si es un principio general del derecho, efectivamente. En cuanto a la retroactividad, me está reconociendo algo que estamos denunciando. No sirve la ley de 2016 porque no le permite a ningún consumidor anterior, y hay hipotecas firmadas antes del 2016, de las vivas actuales el 97% están firmadas antes del 2016, el banco le dice que no, le dice que no respecto a las de 2016, pero es que a las anteriores el banco dice no, es que la ley no me obliga a darle derecho de información a usted si la ha firmado antes. Vamos a ver, en serio, la ley no llega tarde, la ley es urgentísima, precisa y presentada en su momento, porque ha sido, desde hace 2 años, desde cuando los tribunales están diciendo que si el banco no es el titular, no puede iniciar un procedimiento judicial. Si es que es muy sencillo, carece de legitimación, que venga el dueño original del derecho que pretende ejercitar ante los tribunales. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye la posibilidad de defenderte en juicio. Y cuando el consumidor logra probar ante el juez que el que está demandándole no es el dueño, se acaba el procedimiento y que venga el auténtico titular. Sencillísimo, no es más. ¿Saben? Si alguien en Madrid se interesara por esto, se añadía al artículo 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dentro de los requisitos de la demanda de ejecución hipotecaria, además del certificado notarial de intervención de la deuda líquida que se ejecuta, una sola línea en la ley que dijera certificado negativo de la CNMV de no estar titulizada, o de que es usted el titular real de esta hipoteca. ¿Saben lo que pasa? Que la CNMV es incapaz de certificar eso, porque tampoco puede acceder a la propia información que tiene en su página web, porque la tiene ahí, pero no hay manera de sacarla. ¿Por qué 5 días? Porque es que solo tienes 10 días para ponerte una ejecución. Vamos a ver. No puede ser que me estén dando como argumento que es que hay una ley ya en vigor. Claro. Verá, el 90% de la legislación que sale de cualquier parlamento deroga leyes anteriores porque no funcionan bien o son antiguas y hacen leyes nuevas. Es que el informe del Consejo de Gobierno, y ustedes mismos me están reconociendo que lleva 2 años en vigor, que aquí no ha aparecido ni un solo andaluz que se haya podido beneficiar de esta ley, ni uno solo, ni uno, y que no está hecho todavía el reglamento. La ley que hemos diseñado es infinitamente más eficaz que lo que teníamos. Nos hemos dado cuenta que lo que hicimos en este Parlamento estaba mal, porque con esta ley vas al banco y dices, mire usted, ¿me da el papelito que dice la ley donde yo le estoy pidiendo información sobre mi hipoteca? Me lo firma y me da el resguardo de que se lo he pedido. Con eso, si no me lo das en ese tiempo y en ese plazo, me voy a Consumo, y Consumo ya le puede poner una multa, no hace falta más pruebas. Mire usted, le he pedido al banco esto hace 10 días, 5 días, no me lo ha dado, ya ha incumplido la ley. Si es que más eficacia de la que hemos diseñado no se puede pedir, es sencillísimo. De verdad, insisto, ni un solo andaluz se ha beneficiado de una ley que tenemos en vigor para poder utilizar lo que efectivamente han leído una y otra vez ustedes en su discurso. No es una cuestión de
de orgullo político, no es una cuestión de mi grupo o el suyo, de verdad. El movimiento se demuestra andando y la protección de los ciudadanos se demuestra votando. No me vale una abstención, ¿eh? Y, por supuesto, no me vale un no. Esto es un asunto muy serio. Estamos hablando de facilitarle, en cuestión de 2 meses, que es lo que tardaríamos en tener esta ley publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la vida a muchísimas personas. No me vengan con un proyecto que va a tardar meses y meses, que se siguen produciendo desahucios y que solo 1 de cada 1000 demandados ahora mismo es capaz de detener la ejecución en base al principio absoluto de legalidad y de protección constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva. Solo 1 de cada 1000 tiene la suerte de encontrar su hipoteca. Verá, señores de Ciudadanos, esta ley origina una cosa curiosísima. El Tribunal Supremo, para resolver los problemas de fusiones y adquisiciones bancarias, cuando muchos abogados y muchos jueces y muchas audiencias empezaron a fallar que efectivamente o estaba inscrito el derecho de hipoteca en el registro de la propiedad porque tenías que presentar certificado al juzgado o no se podía ejecutar, vino el Tribunal Supremo y dijo, no, hombre, en una sucesión o fusión bancaria hay una sucesión universal y lo que importa es el derecho sustantivo, quién es el dueño efectivo y quién cobra la deuda. Eso permitió seguir las ejecuciones y eso lo dijo el Tribunal Supremo. Claro, conforme a esa doctrina, esto es la situación contraria. No me vale quién está inscrito en el registro si ha vendido la hipoteca y no lo ha comunicado al registro. Joder, es que estamos hablando de justicia, de algo que están diciendo los jueces. Que no conste en el diario de sesiones si alguien ha oído eso. Vamos a ver, caerá sobre sus conciencias de verdad si no tramitamos esta ley hoy. O sea, si las excusas son que es que hay otra que regula esto, que es que ya está, que es que traigamos una PNL para que el Gobierno lo cumpla, que no tiene que cumplirlo el Gobierno, que lo tienen que cumplir los bancos, que de lo que dice la ley es que yo, como consumidor, tengo que tener derecho a saber quién es la otra parte de mi contrato. En cualquier tiempo, da igual cuando firmará el contrato, lo que tengo que saber ahora es quién es la otra parte de mi contrato. Un contrato tiene 2 partes, consumidor y predisponente o principal, en el caso de consumidores y usuarios. Y es una ley muy simple, es que es gratuita, es que a nosotros no nos cuesta nada, ni a los ciudadanos andaluces, ni al erario público, ni nada. O sea, es lo más básico. Insisto, hemos hecho esto aquí en Andalucía porque, como dicen los letrados de este Parlamento, es el único resquicio competencial que teníamos para solucionarle la vida a los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Pero, desgraciadamente, en Madrid están en otros asuntos. Y no han sido capaces los grupos de ponerse de acuerdo para algo tan sencillo como una sola línea de código civil que exigiera la prueba de la titularidad del derecho que pretende ejecutar un banco. Vamos a ver. El problema es el nivel de información, insisto una y otra vez, y parece ser que aquí no están ustedes llegando al nivel de información preciso. Si el ciudadano no tiene esta información, el ciudadano está frito en un juzgado. Y está pasando a día de hoy. Pasará mañana, pasará la semana que viene. Demandarán al ciudadano, el ciudadano no podrá ni siquiera tener la oportunidad de defenderse. Está pasando a día de hoy que, como les he dicho, desde que aprobamos esta ley en este Parlamento, ha habido más de 20 y tantas creaciones de fondos de titulización, de cesión, de activos y de venta de hipotecas de andaluces. Están en la CNMV, si es que están allí. Y les reto a que me traigan un andaluz o una andaluza que haya recibido en su casa una notificación, como dice la ley, fehaciente. Que es que la ley no dice ni siquiera la forma de fehaciencia, acta notarial, un burofax, acusos de recibo. Es que ni un solo andaluz ha recibido una notificación de la que dice esta ley. Hombre, no podemos tener la cara dura de ser conscientes de esta situación. Somos los representantes de todos los ciudadanos. Tenemos una solución encima de la mesa, que encima es gratuita para el erario público, y no tramitarla. Mire, les voy a decir una cosa muy sencilla. Esto que tengo aquí, ya que ustedes me han enseñado documentos, es el diario de sesiones del Parlamento de Extremadura, del día 11 de octubre de 2007. Esta ley se presentó en marzo. La intervención de Ciudadanos, con la misma norma, los mismos textos y los mismos artículos, su compañera de Ciudadanos votó sí a esta ley. La intervención del miembro diputado del PP hizo lo mismo, puso reparos, tenía cuestiones que le suscitaban dudas acerca de la competencia, pero votó sí a esta misma ley. Y, por supuesto, su compañero del Partido Socialista también votó sí a esta ley. Salió su tramitación por unanimidad. En estos momentos están en la última semana presentando las últimas enmiendas a esta ley. El consumidor extremeño, dentro de aproximadamente un mes, va a tener un derecho que estamos reclamando ahora mismo para los consumidores andaluces. Señores ciudadanos, su líder, la señora Arrimadas, decía hoy que son los únicos que votan igual en todos lados. No, ya les aseguro yo que llevamos la estadística de todos los parlamentos autonómicos y somos los únicos que guardamos coherencia en todas las votaciones. Por favor, no le fallen a los andaluces. El asunto es muy serio. Sé que las direcciones de grupos anda órdenes,
voten en conciencia. Una ley que simplemente garantiza el derecho a que cualquier consumidor andaluz, cuando va a preguntar a un banco, oye, ¿tú sigues siendo la otra parte de mi contrato o ya no lo eres?, garantizar que el ciudadano andaluz pueda recibir esa información. Sin más, con sanciones, por un lado, y con un documento de resguardo que acredite que el ciudadano lo ha pedido. Nada más, señoría. Gracias. Gracias, señor Moreno de Acevedo.